José Antonio y Franco, ¿un sueño compartido o dos visiones opuestas? En la historia reciente de España, dos figuras emergen como protagonistas en un momento crucial: José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Ambos fueron actores clave en la configuración de un país dividido por tensiones ideológicas, sociales y económicas. Sin embargo, aunque compartieron algunos objetivos, sus diferencias también resultaron fundamentales. En este vídeo, exploraremos si estas dos figuras representaban un sueño compartido para España o si sus visiones eran, en realidad, diametralmente opuestas. Hablaremos de sus orígenes, sus ideales, las circunstancias históricas que los rodearon, y cómo sus caminos se cruzaron para moldear el destino de un país en guerra. Al final, trataremos de responder una pregunta que sigue siendo objeto de debate entre historiadores: ¿fue José Antonio el idealista cuya visión fue absorbida por el pragmatismo autoritario de Franco? Para comprender la relación entre José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco, es necesario situarnos en el contexto histórico de España durante los años 30. La década de 1930 fue una de las más tumultuosas en la historia de España. La instauración de la Segunda República en 1931 marcó el fin de la monarquía de Alfonso XIII y dio inicio a un periodo de profundas reformas, que buscaban modernizar un país anclado en estructuras sociales y económicas arcaicas. Sin embargo, estas reformas generaron una polarización política sin precedentes. De un lado, las fuerzas de izquierda, compuestas por socialistas, comunistas y anarquistas, abogaban por una transformación radical. Del otro lado, las fuerzas conservadoras, incluyendo monárquicos, católicos y terratenientes, resistían estos cambios. En medio de este torbellino, emergieron figuras como José Antonio y Franco, cada uno representando distintas facetas del nacionalismo español. Perfil de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, fundó la Falange Española en 1933. Su movimiento era una mezcla única de nacionalismo y revolucionarismo social. José Antonio proponía una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo, con un énfasis en la justicia social, la unidad nacional y la recuperación del espíritu español. José Antonio era un intelectual y orador carismático, conocido por sus discursos llenos de pasión y simbolismo. Aunque su movimiento no alcanzó un apoyo masivo en vida, su legado fue instrumentalizado después de su muerte para justificar el régimen franquista. Perfil de Francisco Franco. Francisco Franco, por su parte, provenía de una familia militar y había construido una reputación como un estratega disciplinado y eficiente. A diferencia de José Antonio, Franco no era un ideólogo, sino un pragmático que valoraba el orden y la estabilidad por encima de todo. Su carrera militar lo llevó a liderar el levantamiento de 1936, que desencadenó la Guerra Civil Española. Mientras que José Antonio hablaba de una España transformada por la Revolución Social, Franco representaba la tradición y el conservadurismo. Estas diferencias ideológicas serían clave para entender su relación. Comparativa de ideales. Una vez establecidos los perfiles de José Antonio y Franco, es importante analizar sus semejanzas y diferencias ideológicas. Semejanzas. Aunque sus trayectorias personales y sus estilos eran muy distintos, José Antonio y Franco compartían algunos puntos en común. Nacionalismo. Ambos eran firmes defensores de la unidad de España y se oponían al separatismo regional. Consideraban que la fragmentación territorial era una amenaza existencial para la nación. Anticomunismo. Tanto José Antonio como Franco veían al comunismo como un enemigo principal. La Falange y las fuerzas franquistas se unieron en su lucha contra las ideologías de izquierda. Catolicismo. Aunque José Antonio tenía una visión más espiritual del catolicismo, ambos consideraban que la religión era un pilar fundamental de la identidad española. Diferencias. A pesar de estas coincidencias, sus visiones para España diferían considerablemente. José Antonio como idealista, su Falange buscaba una revolución social nacional que uniera a todas las clases bajo un mismo proyecto. Era un defensor del sindicalismo y creía en la necesidad de transformar la estructura económica de España. Franco como pragmático. Franco, en cambio, representaba los intereses de la aristocracia, la Iglesia y el ejército. Su enfoque era mantener el orden y proteger los privilegios tradicionales. Estilo de liderazgo. José Antonio era un líder carismático y pasional, mientras que Franco era frío, calculador y militarista. La relación entre José Antonio y Franco fue compleja. Aunque nunca llegaron a colaborar directamente debido a la muerte de José Antonio en 1936,
Sus figuras estuvieron íntimamente ligadas durante la Guerra Civil y el posterior régimen franquista. Cuando estalló la Guerra Civil, José Antonio estaba en prisión, detenido por el gobierno republicano. A pesar de su encarcelamiento, sus seguidores participaron activamente en el levantamiento militar. Su ejecución en noviembre de 1936 lo convirtió en un mártir para la causa nacionalista. Franco y la Falange. Tras la muerte de José Antonio, Franco vio la oportunidad de consolidar el poder incorporando la Falange a su movimiento. Sin embargo, esto también significó desvirtuar muchos de los ideales originales de José Antonio. La Falange se transformó en una herramienta del régimen, perdiendo su carácter revolucionario. El legado de José Antonio y Franco sigue siendo objeto de debate en la España contemporánea. Mientras que Franco gobernó España durante casi 4 décadas, José Antonio quedó relegado al papel de símbolo. La instrumentalización de José Antonio. Franco utilizó la figura de José Antonio como un mártir para legitimar su régimen. Sin embargo, muchos de los ideales originales de la Falange fueron abandonados en favor de un conservadurismo autoritario. El recuerdo histórico. Hoy en día, José Antonio y Franco son figuras controvertidas. Mientras algunos ven en José Antonio a un idealista trágico, otros lo consideran un precursor del franquismo. Por su parte, Franco sigue siendo una figura polarizadora, asociada tanto con el orden como con la represión. La relación entre José Antonio y Franco es un ejemplo de cómo dos figuras pueden converger en un momento histórico, pero con visiones profundamente diferentes. Mientras José Antonio imaginaba una España transformada por la revolución social, Franco optó por un modelo autoritario que priorizaba la estabilidad sobre el cambio. En última instancia, la visión de Franco prevaleció, pero a costa de desvirtuar el sueño de José Antonio. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que José Antonio y Franco compartían un sueño o que sus visiones eran irreconciliables? Deja tu comentario y sigamos discutiendo la historia de España. No olvides darle me gusta, suscribirte para más contenido y activar la campanita para recibir nuestras próximas actualizaciones. Hasta la próxima.